Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hermosa tarde porque has permitido estar delante de tu presencia en este día precioso para poder yo explicar tu bendita palabra, ya que tu palabra dice que la mano tuya escribió la palabra de los 10 mandamientos y tu palabra fue dada a los hombres para que corrigiéramos nuestras vidas delante de ti. Por lo tanto, yo vengo en ese nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y donde toda lengua confesará que tú eres el Dios eterno del cielo. Por lo tanto, en Lucas capítulo 17, 3, Mateo 18, 15, Mateo 18, 21, dice así: en el nombre de tu Santo Espíritu, mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces vino Pedro, allegándose al Señor Jesús, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Aleluya. Jesucristo le dijo: Pedro, 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Gloria a Jesús. Es un tema bien complicado para aquellos que les cuesta perdonar las ofensas de los hermanos en nuestros corazones. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros que predicamos, enseñamos, cantamos y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que saber perdonar a nuestros hermanos las ofensas que hacen en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos manda a perdonar en el Padre Nuestro. Dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria a Jesús. O perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos a cuales nos ofenden. Por lo tanto, Jesucristo a través de su palabra nos dice a nosotros que tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que tener un espíritu de misericordia. Tenemos que tener la paz de Dios en nuestras vidas, porque cuando usted tiene la paz de Dios en lo interno, en lo íntimo de su corazón, usted sabrá perdonar y yo sabré perdonar y yo sabré pedir disculpas. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón, la mente y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que hacerlo con aquellos que nos ofenden. Gloria a Jesús. Por lo tanto, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Cómo yo puedo perdonar? ¿Cómo yo puedo perdonar? ¿Y cómo yo puedo pecar contra aquel o aquella hermana? Por ejemplo, hablando cosas que no son verdades de la persona, o cosas que tal vez otra persona puede inventar en contra de aquella hermana o de aquel hermano, por la cual a lo mejor por cuestiones de carácter no se caen bien. Pero cuando yo vengo delante de Dios a pedirle perdón a la hermana o al hermano por X razón que yo haya cometido en contra de aquel o aquella hermana,
La palabra de Dios me manda a que yo me reconcilie. Aún Jesucristo dice, cuando trajeres la ofrenda al altar, si tienes algo, dice, contra tu hermano, dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Y después que te haya reconciliado con tu hermano, entonces venga y traiga la ofrenda al altar. Una ofrenda puede ser una alabanza, una ofrenda puede ser un salmo, una ofrenda puede ser una oración, una ofrenda puede ser un canto delante de Dios, una ofrenda puede ser algo monetario. Por lo tanto, si nosotros somos sabios y entendidos, tenemos que saber ¿qué es lo que tenemos que llevar delante del altar, delante de Dios, para poder cantar, poder ofrendar libremente, donde el Espíritu Santo me manda a mí a que yo me reconcilie con los hermanos? Ahora, cuando usted y yo vamos y lo reconciliamos con la persona y la persona no quiere aceptar la disculpa, no quiere aceptar el reconcilio con usted, usted vaya, pídale disculpa, pídale perdón si es posible. Si usted cree que ha ofendido fuertemente al hermano, entonces pídale perdón. Pero si usted nomás tuvo alguna ofensa en contra del hermano, llámele, vaya, pídale disculpas. ¿Por qué? Para que usted sea libre en el nombre de Jesús. Porque cuando usted va y se disculpa o pide perdón, usted es libre. Usted rompe esa cadena, esa atadura de la enemistad. Gloria a Jesús. Por lo tanto, Jesucristo dice que nosotros tenemos que saber perdonar. Porque si nosotros no perdonamos a aquellos a los cuales los ofenden a nosotros, tampoco Él nos perdonará. Por lo tanto, aquí Jesús da a entender que el no querer perdonar es causa de que muchos pueden perder sus almas cuando se mueran y vayan delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se han muerto, se han ido con rencilla, se han ido con expresiones tal vez, no que la persona directamente haya ofendido, sino que a la persona tal vez que se murió o tal vez que está viva, le han contado cosas negativas de la otra persona. Por lo tanto, uno no tiene que guardar rencor solo porque otra persona viene a decirme cosas tal vez injustas que no son de X o X hermana o X hermano. Por lo tanto, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 18:21. Entonces, acercándose Pedro a Jesús, allegándose al Señor Jesús, le dijo: ¿cuántas veces perdonaré yo a mi hermano que pecare contra mí? Es una pregunta que Pedro le hacía a Jesucristo. Es un signo de interrogación. Jesucristo le dijo: 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Multiplique usted esas 70 veces 7, cuánto le salen en su matemática, y se dará cuenta usted que es difícil esa cantidad de números que puso Jesucristo. Pero sin embargo, nosotros tenemos la obligación y el derecho de darle la oportunidad a aquellos hermanos que se disculpen con uno, o uno irse a disculpar con ellos. Si ellos no quieren disculpar y no quieren perdonar, ese ya no es problema mío, ni es problema del que va a pedir disculpas o perdón, sino que es problema de la persona que quiere seguir encadenada en esa cadena del odio, del rencor, de la ira, del pleito y de la contienda. Por lo tanto, la palabra de Dios dice, segunda de Timoteo 4:2, dice Pablo a Timoteo, dice: te recomiendo que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que tenemos que insistir o exhortar a los hermanos en que sepamos perdonar y disculpar. Por lo tanto, el deber de nosotros es hacer lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque a veces, tal vez el ego, tal vez la arrogancia, tal vez el carácter, tal vez tu negatividad no te deja acercarte a aquel hermano o aquella hermana por la cual estás tú enojado, tal vez contradicho con él algunas cosas o contradictorio, han tenido problemas personalmente. Por lo tanto, nosotros como lectores de la palabra de Dios tenemos que reconocer que tenemos y es necesario que podamos saber perdonar y disculpar a los hermanos. ¿Por qué dijo esto? Porque Jesucristo dice en Lucas 17:3, mirad por vosotros, dice: si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto lo dice Mateo 18:15 y Mateo 18:21 dice: entonces, allegándose Pedro al Señor Jesús, le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? Jesucristo le dijo: 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Imagínese, dice a tu hermano, está hablando al hermano en Cristo Jesús, al hermano en la carne, y está hablando también que tenemos que saber perdonar a nuestras familias en carne, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Tenemos nosotros la obligación bíblicamente que cuando ellos nos ofenden o nosotros le ofendamos, poder pedir disculpas para poder nosotros estar libres delante del Señor Jesús. Porque dice la palabra: levantando manos limpias en todo lugar, sin iras y sin contienda, delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros como personas conocedoras de la palabra de Dios, tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo para poder entender su palabra, para cuando aquellos hermanos o hermanas un día se acercan a disculparse por X razón, a lo mejor usted no sabe por qué le están pidiendo disculpas, pero el que está pidiendo disculpas a lo mejor sí sabe por lo cual está pidiendo disculpas, y usted no pida detalles, nomás acepte la disculpa, acepte el perdón y usted cállese, que Dios le va a bendecir. Bendito el Señor por su palabra. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que me permites estar delante de tu presencia para exponer la palabra de Dios, conforme a que tenemos que pedir perdón o disculpas si hemos ofendido a aquellas hermanos o hermanos por los cuales nos cruzamos en nuestras vidas en ciertas congregaciones. Bendito el Señor. Por eso, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Tenemos que entender tu palabra a la exactitud que tu palabra nos manda, a que lo reconciliemos con nuestro adversario, para que tú, Señor, nos bendiga. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Aleluya.